Vamos a la palabra del Señor. Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 8 en adelante. No hay visitas el día de hoy, ¿verdad? Más de que Claudia, que está con nosotros. Que Dios le bendiga, Claudia. Que Dios te guarde. Vamos a la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 1, verso 8, dice la palabra: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. El tema para esta ya casi tarde, tenemos las 11:55, tenemos un clima casi perfecto, estamos alrededor de los 65 grados Fahrenheit y es muy importante que nosotros le demos gracias a Dios porque los años pasados ya estábamos congelándonos en este tiempo. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros, que dice: los amo tanto que les voy a dar un clima agradable todavía. Por eso dele gloria al Señor. El tema para esta ya casi tarde: el evangelio es poder de Dios. Pregunto, ¿para cuántos el evangelio ha sido poder de Dios? Qué interesante, porque de verdad el evangelio es poder de Dios. Vamos a ver a través del mensaje la importancia del poder del evangelio. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos romanos alrededor del año 57 después de Cristo. Yo quiero decirle, y nosotros sabemos a través de la historia, que el apóstol Pablo no conoció a los hermanos romanos. Es más, ninguno de los apóstoles llegaron a la iglesia que se estableció en Roma. Estoy hablando de la iglesia de los cristianos que estuvieron en el aposento alto, que escucharon y vieron las maravillas, los prodigios que Dios estaba haciendo en medio de los apóstoles. Se regresaron para su tierra en Roma y comenzaron a hablar del poderoso evangelio. Damas y caballeros, quiero decirle que el propósito de esta carta era introducir al apóstol Pablo y darle una muestra de su mensaje antes de que llegase a Roma. El destino de esta carta va dirigida a todos los cristianos en Roma y a todos los cristianos alrededor de todo el mundo. ¿Cuántos son cristianos en esta hora? Al parecer el apóstol Pablo había finalizado su trabajo. Mire qué interesante es. El apóstol Pablo, todos nosotros sabemos que fue el último de los apóstoles que el Señor Jesús se le apareció. Aclaro,
fue el último de los apóstoles que el Señor Jesús se le apareció. Eso no quiere decir que ya no hay apóstoles. Me da mucha pena porque hay predicadores renombrados que yo los he escuchado en sus predicaciones, los he visto en los canales de televisión, los veo en YouTube predicando y me da mucha pena que digan que ya no hay apóstoles en nuestros días. Me da mucha pena porque son personas que tratan de meter a Dios en un vaso tan pequeño. Tratan de meterse al Señor en su mente tan pequeña. Cuando nosotros no podemos meternos a Dios en la mente, nosotros tenemos que entrar en la mente de Dios. Y le guste a quien no le guste, hay apóstoles todavía en estos últimos tiempos. La Biblia dice en Efesios capítulo 4 verso 11. Dice la Biblia que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos 5 ministerios, damas y caballeros, se llaman oficios. Y me da mucha pena, por eso hablo estas cosas, porque hay gente que le cree las mentiras a las personas que escuchan. Ellos dicen a través de los medios que una mujer no puede ser pastora, que una mujer no puede ser apóstol, que una mujer no puede ser evangelista. Y yo quiero decirle, porque yo sé que me van a ver después de que yo baje de este altar. Yo quiero decirle que los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4 versículo 11, ahí no dice que es hombre o es mujer. Porque en el reino de Dios, que la iglesia, el sexo es para reproducirnos. En el reino de los cielos, damas y caballeros, no habrá sexo. No habrá hombre, no habrá mujer. Dice la Biblia que seremos semejantes a los ángeles. Y los ángeles no se reproducen. Los ángeles son espíritus ministradores que trabajan a favor de nosotros, que vamos a heredar la salvación y la vida eterna. Déselo fuerte si es para Él. Los 5 ministerios son oficios. Y lo puede ocupar una mujer, lo puede ocupar un hombre. Es como la presidencia. La presidencia es un oficio. Y puede ser un hombre, puede ser una mujer. Me da mucha pena y me da mucha vergüenza de esas personas que presumen de mucho conocimiento, pero tienen muy poca revelación. Dele gloria al Señor. El conocimiento mata, mas la vida de la revelación del Espíritu vivifica, dice la palabra. Había trabajado demasiado el apóstol Pablo. Había llenado todo el este de Asia del poderoso evangelio del Señor. Y planeaba visitar Roma en su viaje mientras se encaminaba a España. Después de entregar una ofrenda que le fue puesta a los apóstoles para los hermanos de Jerusalén. Damas y caballeros, quiero decirle que la iglesia de Jerusalén comenzó con 12 hombres. Y llegó a ser una iglesia tan poderosa que llegó a alcanzar 50,000 miembros en escaso tiempo, porque la palabra del Señor permanece y prevalece. Nadie puede detener la palabra del Señor. Por eso el profeta sagrado dijo: marchítese la hierba, séquese la flor, mas la palabra del Dios nuestro vive y permanece para siempre. Porque nadie puede detener la palabra del Señor. El apóstol Pablo estaba altamente preparado. Me encanta leer los escritos del apóstol Pablo. Mayormente cuando llegamos a Romanos 11:33. Usan unas palabras que ni siquiera entendemos nosotros. Porque el apóstol Pablo no solamente era un hombre preparado en la religión que él tenía, ya que pertenecía y era miembro del Sanedrín, era fariseo. Esa era su religión. Ahí creció. Ahí fue instruido por Gamaliel. Gamaliel, un grande maestro de la ley. Gloria sea al Señor. Y fue el que instruyó al apóstol Pablo. Era un hombre altamente preparado. Al menos se cree que el apóstol Pablo hablaba 3, 4 idiomas.
Damas y caballeros, no le quite el derecho a sus hijos de hablar 2 idiomas. El inglés no es el idioma nacional en el mundo entero. No presuma que su hijo habla inglés. Presuma que su hijo, si es latino, hable castellano, hable español, porque son sus raíces, es su naturaleza, es su cultura. Y después del español, que aprenda inglés, que aprenda japonés, que aprenda mandarín, que aprenda francés, portugués, todas las lenguas que hay en la tierra. Si usted las puede aprender, apréndalas. Porque después de todo, entre más idiomas usted habla, más eficiente es para trabajar en diferentes oficios. No vaya a ser como aquella familia que llegó a Estados Unidos y en escasos 3 meses las muchachas aprendieron inglés. Y un día yo llegué a McDonald's a pedir un café como de costumbre y me dice la muchacha que yo conocía, que había llegado 3 meses atrás. Le digo, ¿me das un café, por favor? Por favor. Y me dice, I don't speak Spanish. Y yo me le quedo viendo, le digo, mamita, si yo te acabo de ver que llegaste hace 3 meses atrás. Le digo, ¿por qué no quieres hablar español conmigo? Yo conozco a tu papi, conozco a tu mami, tienes 3 hermanas. Me dice, oh, perdón, lo siento. Porque la gente piensa que hablar inglés es una grandeza. No, damas y caballeros. Hablar más de 2 idiomas, esa es una grandeza. Dele fuerte el aplauso al Señor. Era un hombre preparado, pero un hombre que tenía religión. Y yo quiero decirle, más adelantito le voy a explicar con lujo de detalles. La religión nunca te va a acercar a Dios. La religión no te va a llevar al cielo. Es una farsa, es una mentira. Cuando usted le predica el evangelio a la gente te dice, yo tengo religión. Y cuando a mí me contestan, yo tengo religión, yo sé lo que significa. Pero no se lo voy a adelantar. El apóstol Saulo de Tarso, antes de ser apóstol Pablo, tenía una religión, era fariseo. Era un hombre que sobresalía a los de su época, tenía una preparación muy intelectual el hombre. Pero mientras él, dice la Biblia, estoy en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que respirando amenazas, Saulo de Tarso, en contra de aquellos que servían al Señor, vino al sumo sacerdote, dice la Biblia, a pedirle carta de autoridad. Y no solamente eso, le dieron carta de autoridad al sumo sacerdote. Está hablando del sumo sacerdote judío. Y carta de autoridad del imperio romano. Verso 2, dice, le pidió cartas para entrar a las sinagogas a Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, porque así le llamaban a los apóstoles, lo del camino, los trajesen preso a Jerusalén. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, diga de repente. Los de repente de Dios son muy poderosos. De repente Dios va a comenzar a trabajar en su familia. En un de repente va a cambiar el curso y el destino de usted. Déselo fuerte si es para él. Dice la Biblia que le rodeó un resplandor de luz del cielo. Sigue diciendo, verso que sigue. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los apóstoles, a los cristianos, a los que habían creído en Jesús. Pero la voz le dice, ¿por qué me persigues? El Señor él le dijo, ¿quién eres, Señor? El león que iba respirando amenazas cambia de león a cordero. Es que no hay un hombre que se encuentre con Jesús y quede igual en su personalidad. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Como queriéndole decir, mira Saulo,
tranquilo, mira, porque estás haciendo las cosas mal. Porque todos los religiosos hacen las cosas mal siempre. Los medios de comunicación están saturados de religiosos que están peleando por su religión. Están argumentando por su religión. Y yo me pregunto, digo, Padre, ¿dónde está la mente de esos pastores que van a sus programas? A argumentar, a contender con ellos. ¡Qué bajeza! Nosotros no nos debemos de prestar para eso. Porque el religioso siempre está equivocado en lo que piensa, es un necio. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Como queriéndole decir, mira Saulo, bájale 2 rayitas a tu tono. Mejor fuera que agarraras un pedazo de hierro agudo con punta aguda y le pegaras con el pie hasta que te despedaces la carne y los huesos antes de meterte conmigo. Porque no hay hombre que se haya metido con Dios y con Jesús que haya terminado bien, damas y caballeros. Verso que sigue. Él temblando y temeroso, el que iba respirando amenazas, comienza a temblar. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, ¿por qué no le dijo Jesús lo que él tenía que hacer? Porque Jesús había dejado hombres en la tierra para que le dijeran a los humanos qué deben de hacer. El trabajo no es de Jesús, el trabajo es de nosotros que nos ha sido dejado el poderoso evangelio para que le digamos a las personas qué tienen que hacer. Verso que sigue. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, perplejos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Mire qué terror, hermano. Escuchar una voz en medio de la nada, en pleno mediodía. Verso que sigue. Entonces Saulo se levanta de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice adelante? No veía nada porque el rayo de luz era más fuerte que la misma luz del día. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y no bebió. El hombre que iba respirando amenazas entró en el destino que Dios había trazado para él. En algunas porciones de la Biblia dice que lo había separado del vientre de su madre para que le sirviese para predicar el poderoso evangelio. Verso que sigue. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate. Esa palabra de levántate es muy fuerte. Pero ese no es el tema en este día. Dice, y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí, que dice delante, en otras palabras, estaba orando y estaba ayunando por 3 días y 3 noches. Verso que sigue. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males le ha hecho a tus santos en Jerusalén? La palabra santo se refiere a hombres pecadores que un día hicieron lo malo, lo perverso, lo inmoral. Pero un día se arrepintieron y el Señor los transformó, los cambió en personas completamente diferentes. Fuerte el aplauso para el Señor. Y aún tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario que padezca por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa
y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Verso que sigue y paramos ahí. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y esa experiencia lo lleva a lo que se llama Gálatas capítulo 1 verso 18. Porque esa experiencia lo marcó, esa experiencia le cambió la vida. Dejó de ser una persona religiosa y alcanzó lo que se llama una relación constante y continua todos los días de su vida con el Señor. Es muy importante que el ser humano haga una pausa en su religión, se detenga y vea si su camino que lleva le lleva a un destino seguro o le lleva a la perdición. Si el apóstol Pablo pudo cambiar de religión, usted también, si tiene religión, también usted puede cambiar de religión a tener una relación perfecta solamente con Jesús. Y luego dice esto: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Verso que sigue. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de la vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, que dice adelante, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban ¿a quién? A Dios en mí. Es el testimonio que provocó la experiencia que tuvo mientras iba camino a Damasco. Damas y caballeros, cuando usted llega o alcanza a tener una experiencia con el Señor le cambia la mente, le cambia el corazón y le cambia el cuerpo completo. El Señor le cambia el corazón, le arranca el odio, le arranca el resentimiento, le arranca la amargura, le arranca los sentimientos de venganza, porque el Señor cambia, tiene el poder para cambiar y para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Déselo fuerte si es para Él. Es interesante saber cómo el Señor forma a sus ministros. Yo quiero decirle que Él formó la vida de Abraham mientras él iba por el desierto. Él formó la vida de Moisés mientras él caminaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro por el desierto. Él cambió y transformó la vida de David mientras era perseguido por el rey Saúl. Él formó la vida de Juan el Bautista mientras él estaba en el desierto. Dios formó la vida de Jesús llevándolo al desierto también. Dios formó la vida de cada uno de los apóstoles mientras se mantenían en su vida de desierto. La vida de un apóstol es formada por sus experiencias con Dios. Es muy importante, hay personas que le pueden hablar de Dios, pero no han tenido una experiencia con Dios. ¿Cuál es la diferencia de una persona y otra? La experiencia es que hay personas que les hablan del evangelio y emocionalmente aceptan el evangelio, pero se quedan emocionalmente solamente. Al paso de un par de meses, un par de años, hay personas que hasta se apartan del poderoso evangelio. Pero la persona que verdaderamente ha tenido una experiencia con el Señor, pasa una prueba, es dura la prueba, pero le dice: Señor, tengo la fuerza para pasarte la que viene. Pasa el momento difícil, le dice: Señor, no estoy pasando solo porque usted está conmigo. Pasa el problema familiar y el Señor está en medio del problema familiar. La experiencia de cada persona depende lo que Dios ha ido haciendo a través de todos los años en su vida que usted le ha servido al Señor. Es ahí donde se marca la diferencia. Hay personas que emocionalmente se arrepienten de sus pecados, pero a la vuelta de la esquina se cansan, porque la experiencia de esa persona no ha sido la experiencia de Abraham, no ha sido la experiencia de Moisés, no ha sido la experiencia de David,
No ha sido la experiencia de Juan el Bautista. No ha sido la experiencia de los apóstoles que llamó Jesús. Es más, ni siquiera alcanza a tener la experiencia que tuvo Jesús mientras estuvo en esta tierra. Damas y caballeros, cuando uno se encuentra con Dios, Dios hace una obra maravillosa que lo transforma desde la cabeza hasta la planta de los pies. Y nunca más esa vida vuelve a ser la misma persona. Gloria sea al Señor, a su nombre. Hoy en día hay tanto predicador sin revelación, sin entrenamiento, sin formación. Son los que yo veo en los medios de comunicación. Son las personas que usted ve en los medios de comunicación de Facebook, peleándose, argumentándose, diciéndose un sinnúmero de palabras ofensivas, lastimosas, porque son personas que no tienen formación. Porque una persona que tiene formación es una persona que ve y respeta el criterio de los demás. Una persona que tiene formación es una persona que creció bajo cobertura ministerial. Damas y caballeros, yo no llegué solo a esta ciudad. Yo pertenezco a la iglesia que se llama Triunfante de Jesucristo, que está localizada en la ciudad de Gainesville. Mi padre espiritual murió, quedó la esposa de él en el ministerio, pero ella nos expulsó a todos nosotros que teníamos ministerio, porque hay personas que no aceptan cuando otro tiene un ministerio más poderoso. Pero yo seguí bajo cobertura, seguí buscando la guianza del Señor, formamos nuestra propia organización. Hemos crecido porque el crecimiento lo da el Señor. Y aún falta que crezcamos mucho más, porque vamos a crecer, vamos a llegar a cientos, vamos a llegar a miles. Y por qué no, vamos a alcanzar 10,000 también. Quiero decirle que esas personas son las que vemos muy de continuo en los medios de comunicación. Son personas sin formación, se difaman unos a otros. No se dan de cuenta el daño tan terrible que le están causando a la iglesia del Señor. Y aquí es donde a mí me preocupa. ¿Cuántos amamos la iglesia del Señor? La iglesia del Señor está compuesta de todas las naciones del mundo. No hay una denominación específica que pueda decir nosotros somos la iglesia del Señor. No. Cuando nosotros amamos al Señor, amamos a todos los hermanos de todo el mundo, aunque no creamos de la misma forma. Porque hay diferentes maneras de ver la Biblia. Hay diferentes maneras de interpretar la palabra del Señor. Pero eso no quiere decir que porque él no entiende ciertas cosas, no es mi hermano, no. Aunque él tenga poco conocimiento, no deja de ser mi hermano en Cristo Jesús. Porque nosotros no vamos a juzgar a las personas. Lo que estoy haciendo, estoy trayendo a colación el daño que le están haciendo a esas personas, al poderoso evangelio del Señor y a la iglesia de Jesucristo. Todavía la iglesia de Jesucristo sigue pasando momentos difíciles. La iglesia de Jesucristo está atravesando una crisis, hermano, espiritual. Usted no puede estar dormido, amado. La situación está color de hormiga. El nuevo presidente dijo que él va a establecer la plataforma del nuevo orden mundial. ¿Qué le dice a usted? Que siga dormido, que siga jugando a la iglesia, que siga en su vida inmoral y pecaminosa. Eso es lo que le dicen las cosas, las profecías. No, amado. Usted debe de sacudirse, ponerse de pie, tomar la seriedad en la mano y decir, ahora sí le voy a servir al Señor más que nunca. Dale un fuerte aplauso al Señor. Me da mucha pena que esas personas ni siquiera entienden Mateo capítulo 12, verso 30. Miren lo que dice la palabra. Un día estaba hablando de esta palabra y un hermano de los que presumen que saben mucho en la iglesia estaba sentado en la tercera fila y cuando yo recité este versículo de memoria, me decía él así, pero todo el mundo le escuchaba. Así nos dice la palabra del Señor. Y me lo dijo 3 veces. Y yo dije, qué tremenda es la gente. Porque se sabe en un versículo, piensan que no hay otros versículos que digan lo mismo. Y usted va a encontrar en la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, cosas que dicen lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque una mente soberana y poderosa es la que reveló la Biblia a los hombres para que la escribieran. La Biblia dice, hablando Jesús, él dijo, pero el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué dice delante?
Eso es lo que están haciendo los medios de Facebook, los medios en YouTube, cuando dicen, esa no es la doctrina que deben de enseñar. ¿Quién es usted para decir si es la doctrina o no es la doctrina? Hay personas que no entienden todo lo que dice la Biblia y se colocan en la posición de Dios. Dios es el que va a juzgar las doctrinas y en la forma que enseñamos las doctrinas. No es un hombre, amado. Pero el ser humano que presume conocer mucho de la Biblia se ubica en la posición de Dios y dice, este va, este no va. Este sí entra, este no entra. Y si yo le dijera que ni aún ellos saben si van a entrar porque están juzgando. Porque cuando usted conoce que no es la interpretación, la Biblia, de una interpretación privada. Usted la puede entender, yo puedo entender una cosa de un verso y usted lo puede entender una revelación más alta, más profunda. Y eso no quiere decir que yo no voy a entrar al reino de los cielos. Simple y sencillamente la revelación pertenece a Dios y Dios se la da a quien Él quiere. Fuerte el aplauso para Él, por favor. En Marcos 9:38 al 40, mire lo que dice. Y eso está interesante. Dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Escucha esto. Pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Escuche, ese problema que hay hoy en día en Facebook y en los medios de comunicación lo tenía Juan. No crea que es nuevo. Se lo prohibimos. Dice, porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es con nosotros, ¿qué dice adelante? Por nosotros es. Las personas que nosotros vemos en Facebook, en YouTube, que dicen que los trinitarios, que dicen que esto, que dicen que lo otro, y no se diga por ahí el apóstol que anda por ahí en Honduras, ¿verdad? Que todos ustedes lo ven en Facebook, que se pelea con Raimundo y con todo el mundo. Si supieran el daño que le están haciendo a la iglesia del Señor a través de sus videos que se han hecho virales en todo el mundo. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Note, en ningún momento dije que ellos no son de Dios. En ningún momento dije que ellos son del diablo, ¿verdad que no? Ni lo voy a decir. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así de sencillo. Fuerte el aplauso para el Señor. En Lucas 11:23 es lo mismo de la cita que le di anteriormente. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Nosotros somos llamados a recoger, no a desparramar. El evangelio es poderoso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, que redimiría a su descendencia del pecado. Damas y caballeros, yo quiero decirle que cuando Dios le hace una promesa a usted, Dios es fiel para cumplirle la promesa que Dios le hizo a usted. El Señor le dijo a Abraham, le dijo a Isaac y le dijo a Jacob, que son los tres patriarcas muy respetados en Israel hasta el día de hoy. Él le dijo a esos tres hombres que redimiría a su pueblo de su pecado. Se lo revela a Moisés, donde establece en medio del desierto un tabernáculo con lujo de detalles y una hermosura en el tabernáculo, la construcción. Dentro de la construcción había un orden sacerdotal muy poderoso y muy limpio, muy santo. Mira que era tan exigente que los sacerdotes no solamente llevaran limpia la conciencia, el corazón y su cuerpo completo, sino que llevaran aún las ropas, el manto, el que iba debajo del manto,
la ropa interior, los calzoncillos eran de lino fino. ¿Por qué eran de lino fino? Porque el lino fino no permite que el cuerpo sude. Cuando entraban a ejercer su oficio y sudaban, podían caer muertos delante de la presencia del Señor. Mayormente el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, tenía que entrar amarrado con un lazo del pie, y abajo del borde tenía que llevar unas campanitas. Cuando ese hombre presentaba el sacrificio por él y por todo el pueblo al Señor, después entraba al lugar santísimo. Y si ese hombre no estaba bien delante de la presencia de Dios, una vez que pisaba el lugar santísimo, caía muerto, fulminado. Es por eso que iba amarrado del pie, porque tenían que sacarlo arrastrando. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente Moisés y el sumo sacerdote una vez cada año. Hoy en día, si se tratara de eso, todos los que están como sacerdotes caerían fulminados. Pero Dios establece eso, porque los sacrificios, las ofrendas, eran una sombra del porvenir de lo que sería la vida de Cristo en ofrenda y en sacrificio por cada uno de nuestros pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento solamente cubrían el pecado de la persona delincuente, del malhechor, solamente cubría. Pero cuando viene Jesús, cuando se habían cumplido el tiempo, el misterio revelado de los siglos, que vendría un Mesías, que sería santo, separado de los hombres. Dice la Biblia que cuando fue crucificado, estaba haciendo la ofrenda y el sacrificio por toda la humanidad. Porque toda la humanidad estamos perdidos, separados de la presencia de Dios. Pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que se dejó crucificar, que tomó el lugar de cada uno de nosotros, pagando el precio de la ofrenda por nuestros pecados. Y es por eso que nos damos cita aquí cada domingo, que deberíamos estar los 7 días de la semana. Pero hay gente que dice: el pastor predica mucho el domingo, ¿cómo voy a aguantar estar los 7 días de la semana? Pero sí, cuando van a ver un partido de fútbol, 1 hora 90 minutos, y no se les hace largo, se les hace cortito. Van a ver una película de 2 horas, 3 horas, y dice: ay, qué cortito es el tiempo, 3 horas. Está como los hermanos que no vienen a la iglesia, pero cuando se les invita a una fiesta ya están presentes. Andan en la tienda, andan en el mercado, no vienen a la iglesia, pero sí salen. Que Dios tenga misericordia de sus hermanos. Dicen amén. Y si me están viendo, te espero el domingo en este lugar. Jesús vendría a través de una humanidad como la nuestra a expiar los pecados del pueblo. El término expiar es un término judío. Gloria sea al Señor. Y ese término es la eliminación del pecado o tropiezo moral a través de una segunda o tercera persona. El culpable presentaba un animal. En el Antiguo Testamento, dependiendo la posición. Por ejemplo, cuando no era una persona de recursos, el Señor le pedía 2 palomitas, 2 palomos, y se presentaban en sacrificio. La persona ponía la mano sobre el sacrificio y el sacerdote lo sacrificaba y vaciaba la sangre en el altar del sacrificio. Después le entregaba los animalitos a la persona para que se los llevara a comer. Esos eran los rituales, esas eran las ofrendas. Había otras personas que presentaban el cordero o la cabra o un becerro, dependiendo. Gloria sea al Señor. Y ese sacrificio, le repito, solamente cubría los pecados del culpable. Pero cuando viene Jesucristo, no solo cubre nuestros pecados, sino que los borra de nuestra mente, de nuestra conciencia, los borra de nuestro corazón. Y dice la Biblia que a través de la palabra, Él limpia nuestro cuerpo de todo pecado que nos asedia. Es por eso que le damos gloria a Jesús hoy y le vamos a dar siempre. Aún después de la eternidad, le vamos a dar gracias, honra y alabanza, porque Él ha hecho una obra perfecta en cada uno de nosotros. Por eso póngase la mano en el pecho y dígale: Señor, gracias,
porque estás haciendo una obra casi perfecta. Dele la oportunidad que el Señor obre en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 11 en adelante. Mire lo que dice la Biblia. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y habiendo obtenido eterna redención. Allá está hablando del trono de la majestad. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús expira mientras estaba crucificado, dice que vino a la tierra 3 horas de un eclipse lunar. Vinieron tinieblas a la tierra, 3 horas, el eclipse más largo de la historia, completamente oscuro, de tal manera que tocaban a ver si estaba el compañero a la par de ellos. Y dice la Biblia que después de que vino ese tiniebla sobre la tierra, dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. ¿Qué significa eso? En otras palabras, el antiguo pacto queda nulo, queda vano, y se nos abre acceso directo al trono de la gracia, de la majestad de Dios mismo, a través de su muerte y su sacrificio. ¿Qué obra tan poderosa ha hecho el Señor con cada uno de nosotros? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Eso es lo que ha hecho el Señor en su muerte. Cuando yo veo a una persona que se cuelga un crucifijo, ¿sabe lo que significa el crucifijo? Cuando yo he visto a través de la historia todos los papas como cargan un crucifijo enorme de oro y le dicen a la gente, voy a orar por los pobres. ¿Con un crucifijo de oro vas a orar por los pobres? Vende, quiebra el pedazo de crucifijo y véndelo y dáselo a los pobres. Pero cuando yo veo a una persona que se cuelga una crucecita así, y en medio de la crucecita hay un personaje todo flaco, esquelético ahí, moribundo, ese no es Jesús. La persona que se cuelga un crucifijo hace una burla al sacrificio de Jesús. Porque una cosa yo sé, que sí lo crucificaron, pero lo bajaron de la cruz, lo metieron en una tumba y dice la Biblia que al tercer día resucitó con poder y con gloria y está sentado a la diestra de la majestad, orando, intercediendo por nosotros para que nuestro ánimo siga hacia adelante. No se cuelgue una cruz, lleve a Jesús a su corazón y verá que la vida le va a cambiar completamente. Lo que le estoy diciendo se cumple en Lucas 23, verso 44 al 48. No vamos a ir para allá. Una vez le preguntaron a Billy Graham, el gran pastor de las naciones, un hombre que se ganó millones y millones de seres humanos para Jesús. Un hombre con un mensaje tan sencillo, pero con una penetración profunda. Le pregunta a su vecino, Billy, ¿por qué vas a llegar al África? ¿Por qué le vas a llevar el evangelio a los africanos si tienen sus religiones? Y Billy le contesta y le dice, si yo le fuera a llevar otra religión a los africanos, ¿para qué iría? ¿Para qué voy a correr el riesgo de volar 19, 24 horas para llegar al África? Para llegarle a predicar otra religión. Pero Billy Graham no predicaba una religión. Billy Graham predicaba el poderoso evangelio de Dios que cambia, que transforma y que trae esperanza y salvación al perdido. El mismo evangelio que yo le estoy enseñando en esta misma hora era el mismo evangelio que predicaba Billy Graham a través de todo el mundo. Damas y caballeros,
nosotros no hablamos ni predicamos de religión, porque el mundo tiene al menos 10,000 religiones en todo el mundo. Imagínese usted, hay gente que le adora a Buda, y usted va a donde está la tumba de Buda, allí está sepultado. Otros adoran a Confucio, por eso es que están tan confundidos. Confucio murió, lo sepultaron y ahí está su tumba. Y cada una de las personas que adora, hermano, el mundo entero, son personas que han muerto pero quedaron ahí en la tumba. Nosotros es por eso que no tenemos ni predicamos religión. Nosotros predicamos un evangelio de poder, que Jesús cambia, que Jesús transforma, que Jesús liberta, que Jesús sana, que Jesús prospera. Porque Jesús un día estuvo muerto, pero la Biblia, la historia, la ciencia de evidencia que Jesús ha resucitado. Y la esperanza nuestra que un día lo vamos a ver tal y como Él es. Vamos a contemplar su rostro, su hermosura. Y si hoy en día le damos gloria, en aquel entonces nos postraremos a sus pies y lo abrazaremos y le adoraremos por toda la eternidad. Déselo fuerte si es para Él, por favor. La religión te enceguece, la religión te aleja de Dios, la religión te hace torpe en cuanto a la voluntad de Dios. La religión te engaña y te lleva a la corrupción moral. Es por eso que el mundo dice que tiene religión, porque una persona que tiene religión es una persona que no tiene ley, no respeta la ley de Dios. Dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Una vida inmoral testifica que no se conoce al Señor. Es por eso que nosotros no predicamos ni hablamos de religión, porque éramos personas inmorales, pero damos gracias a Jesús que nos transformó. Algunas personas eran delincuentes, pero damos gracias a Jesús que se atravesó en su camino. Otras eran mujeres prostitutas, damos gracias a Jesús que cambió la vida de esa prostituta. Porque el poderoso evangelio es tan poderoso que puede cambiar cualquier vida en cualquier condición. El apóstol Pablo decía en Hechos capítulo 20, verso 24: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando hablamos del evangelio, estamos dando testimonio de la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido para los seres humanos. El ser humano no alcanzaba la salvación, no podía reconciliarse a sí mismo con el Señor. Damas y caballeros, pero damos gracias a Dios por Jesús, porque Jesús es el puente que todos nosotros tenemos que atravesar para tener comunión con Dios el Padre. Jesús es el puente que tenemos que atravesar nosotros para ver si nosotros alcanzamos a entrar a la gloria eterna. Un día llevaba muchos raiteros y ya no cabían en la ven y se empujaban para entrar a la ven, y otro le dice: ¿no ves que ya no cabemos? Y uno le dice: si vamos a caber en la gloria, cabemos en esta guagua, porque toda la gente se apunta que va a entrar a la gloria. Pero damas y caballeros, los únicos que van a entrar a la gloria son aquellas personas que de verdad se han arrepentido con un corazón sincero y le han permitido al Señor Jesús entrar a su corazón. Ha cambiado su corazón, les ha cambiado la mente y les ha transformado su cuerpo completo. Esa es la persona que va a entrar al reino de los cielos. La persona que tenga solamente a Jesús como Señor y Salvador personal. Todos nosotros se nos ha sido encomendada una tarea. Me da tristeza cuando llego a la iglesia y no me dan boletas de las visitas, porque nosotros tenemos un trabajo que hacer. Debemos de preocuparnos por los compañeros de trabajo. Hay una familia completa que me está sintonizando en este mismo instante en Chamble. Chilango, que Dios te bendiga, hermano. Es un compañero de trabajo que me está escuchando todos los domingos. ¿Sabe por qué? Porque en los trabajos usted tiene que demostrar que de verdad usted ama al Señor.
Si usted ama al Señor, usted va a ser paciente con las personas. Usted va a amar a las personas. Usted va a ayudar a las personas. Y si necesitan un favor, usted tiene que hacerle el favor a esas personas. Porque esa es la forma de demostrarles el amor a las personas que no conocen el Dios que nosotros les servimos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Me está viendo la hermana Juanita Zamudio. Me está viendo la hermana Reina Zamudio. Que Dios le bendiga y que Dios le siga fortaleciendo. Me está viendo el hermano Félix Trejo en Hidalgo. Me está viendo mi hermana en California. Que Dios le bendiga. ¿Sabe por qué? Porque yo comparto la página de la iglesia con mis familiares. La comparto con mis compañeros de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hoy en día podemos usar la tecnología para llegar hasta donde no podemos ir en persona. Hágalo en esta tarde, comparta el mensaje de esta tarde con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Hagamos, llenemos la tierra de la gloria del poderoso evangelio del Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Hay muchas religiones en el mundo, pero hay solamente un evangelio. El evangelio es el poder de Dios que toma la vida de un ladrón y lo convierte en una persona honesta. Yo conocí un hombre que descansa en paz en este mismo instante. Cuando llega a la iglesia se convierte. En todo Durango había robado, de todo tipo de robos. Había asaltado a sus vecinos, había asaltado a su familia. En el pueblo donde él vivía ya no lo querían, porque le había robado de todo a la gente. Lo andaban buscando para matarlo. Se vino huyendo para Estados Unidos. Llega a la iglesia triunfante de Jesucristo a la cual yo pertenecía. Estaba predicando mi pastor. Cuando está predicando mi pastor hace el llamado para el arrepentimiento. El primero que levantó su mano fue el hombre que era un ladrón completamente, un delincuente. Cuando levanta la mano vemos que comienza a marchar y a desfilar hacia el altar llorando como un niño. Lo vimos que se postró en el altar y veíamos que levantada las manos suspiraba profundo y le gritaba al Señor: Señor, permíteme recuperar dinero, Señor, para ir y regresarle todo a la gente que le he robado. Todo el mundo lo escuchaba. Un sincero arrepentimiento. Para hacer la historia larga, corta, un hombre que no sabía hacer absolutamente nada. De la noche a la mañana Dios hizo un milagro con él. Aprendió hojalatería y pintura. De la noche a la mañana establece su taller de hojalatería y pintura y comienza a trabajar tan fuerte. Compra una traila larga, enorme, de 50 pies. Se compra una troca y comienza a meter televisores, VCRs, radios, estéreos. Nadie sabía lo que estaba haciendo el hombre. Después de 3 años se va camino a su tierra. Llega de noche porque si hubiera llegado de día lo matan a la entrada del pueblo. Cuando ven en su casa estacionada una camioneta con una traila enorme, sale él afuera y le dice: vecino, buenos días, ¿cómo están? Y el pueblo comienza a reunirse porque lo querían matar. Pero cuando viene toda la gente reunida con armas, con machetes, porque se querían deshacer de él, le dice: antes de que me maten, escúchenme por favor. Porque una persona que de verdad se ha arrepentido no le tiene miedo a la muerte. Antes de que me maten, escúchenme por favor. Ustedes ven esa traila fuera de mi casa. Roberto, ahí traigo el radio que te robé. Julano, ahí traigo el televisor que te robé. Te lo quiero regresar, hermano. Mira, hermano, le regresó a toda la gente todas las cosas que él le había robado. Y cuando todo el mundo tenía su televisor, su radio, su estéreo, lo que le haya robado, le dice: ahora deme el honor de hablarle del poderoso evangelio que me cambió, lo que me llevó a mí a traerle a cada uno de ustedes lo que yo les había robado. Mire, hermano, lo escucharon. Un hombre que no fue a la escuela, grababa los mensajes del pastor y en su taller se los ponía a repasar en el aparato. Y después de haberle predicado el evangelio a todo su pueblo entero, le dice: yo quisiera que ustedes le abran la puerta de su corazón al Dios que me cambió a mí. Porque el poderoso evangelio que me cambió a mí también los puede cambiar a ustedes. Mire, hermano, las manos comenzaron a levantarse
Y comienza él, pasen todos, vamos a orar por todos. Oró por toda la gente de su pueblo. Se convirtió toda la gente de su pueblo, se la ganó para Jesús. Nadie puede hacer eso si no es una obra milagrosa de parte de Dios. Déselo fuerte si es para Él, por favor. El evangelio es el poder de Dios que toma la vida de un asesino y lo transforma en alguien de un corazón lleno de mucho amor. Yo tuve un hombre que descansa en paz. No sé por qué todas las personas que estoy hablando están descansando en paz. Estaba predicando un día jueves. Estaba hablando acerca del evangelio, del libro de los Hechos, perdón. Y estaba en un estudio del libro de los Hechos. Y recuerdo que hice un llamado, dije, por si hubiese alguien que quisiera entregar su vida al Señor, levánteme su mano, por favor. Y veo que ese hombre, que era un asesino delincuente, había matado familias enteras. Cuando lo veo que levanta la mano y lo veo que se pone de pie y comienza a caminar al altar. Y el hombre venía quebrado, hermano, en llanto, con el corazón hecho pedazos, se tiró de rodillas y comenzó a llorar y a suplicarle a Dios que le perdonara. Damas y caballeros, el poderoso evangelio cambió la vida de ese hombre, lo transformó y le dio nueva razón de existencia. Quiero decirle que sus enemigos lo buscaban para matarlo, y un día él estuvo a punto de apartarse y Dios me dio una palabra. Yo no sabía lo que estaba atravesando por su mente, y Dios me dice, le digo a esta persona que se quiere apartar, que hay 3 hombres buscándola con arma larga para matarlo. Yo no sabía. Y le dije, pero si tú te quedas en el poderoso evangelio, nunca van a llegar contigo. Mire, él no murió matado. Él murió de un ataque al corazón. Porque la obra que Dios hace, el diablo nunca más la vuelve a ensuciar. El poderoso evangelio puede cambiar la vida de un delincuente, amado. A través de toda la historia he visto en 30 años que Dios ha cambiado delincuentes. Les ha cambiado el corazón, les ha puesto un corazón lleno de amor. Había una persona conmigo aquí, ese no, todavía no descansa en paz. Toda la familia entera, narcotraficantes en grande escala, traficaban droga desde California hasta Miami, Florida. No traficaban solamente 1 libra, toneladas de cocaína. Toda la familia estaba envuelta en eso. Pero una noche, un sábado, recuerdo, hice un llamado y dije, si hubiese alguien que quisiera entregar su vida al Señor, levánteme su mano, por favor. Y ese hombre mal encarado, de momento vi que levanta la mano así suavecito. Y le dije, hermano, hágame el honor de orar por usted, por favor. Y se viene el hombre temblando, porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios es tan poderosa que nos quebranta. Y llega el hombre temblando y comenzó a temblar con la mano levantada. Y mientras yo le decía, repite esta oración, repetía la oración con la voz quebrada, pero estaba entregando su vida al Señor Jesús. El Señor cambió la vida de ese hombre, cambió la vida de la esposa también, porque también la esposa cargaba su cohete. Yo no sabía. El poderoso evangelio cambió la vida de ese hombre. Estuvo conmigo más de 10 años aquí en la iglesia. Y un día me dice, pastor, yo quiero llevarlo hasta Texas con mi familia. Quiero que le hable del poderoso evangelio que me cambió. Y yo le dije, vamos a hacer planes, vamos a orar. Oramos al Señor y un día no fuimos para Texas. Le prediqué el evangelio a toda su familia. Narcotraficantes, hermano, en grande escala. No tenían casas, tenían mansiones. Colección de carros. Su pastor estuvo con los delincuentes predicándole el poderoso evangelio. Recuerdo que el hermano mayor se me queda viendo así bien fijo y le dice a toda la familia, lo que habla este hombre tiene mucha verdad. Así que el que quiera entregar su vida al Señor, que lo haga en este mismo instante. 14 de la familia. Porque el poderoso evangelio, cuando toca la mente, baja al corazón y toca la fibra del ser humano. Porque el evangelio, hermano, puede cambiar la vida de una persona.
Si lo cambió usted, el poderoso evangelio puede cambiar a cualquier persona. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es poder de Dios que toma una pareja con planes de divorcio al borde de la separación. Yo soy testigo de eso. Yo llegué al Señor cuando tenía 19 años, jovencito. Me rodeaban sin número de muchachas hermosas. Me decían que me casara con ellas, pero yo quería las rubias que yo tenía. Yo le dije al Señor cuando yo me entregué al Señor, 28 de abril de 1990 a las 9:45 de la noche: Señor, yo te quiero servir, pero no te quiero servir solo. Cambia, transforma a mi esposa también, Señor. Estábamos al borde de la separación. Ella me había dicho que yo siguiera mi camino y que ella iba a seguir el de ella. Teníamos solamente a Juanito, tenía escasamente 2 añitos. Y a mí me dolía el corazón porque yo amo a esa mujer como usted no tiene idea. Y le seguí orando al Señor: Señor, yo quiero esa mujer. Yo quiero esa mujer, cámbiala, transfórmala. Y de momento Dios comienza a obrar en su vida a través de la vida de nuestro hijo. De la nada le cae parálisis facial a nuestro hijo. Y ella, al ver al niño con parálisis facial, se quebraba, lloraba como usted no tiene idea. Y le decía al Señor: Señor, sana a mi hijo. Pero Dios, los planes de Dios son perfectos. Un día me estaba arreglando después de casi 3 meses de que yo estaba asistiendo a la iglesia solo. Llegaba a la casa a las 11:30, 12 de la noche. Ella pensaba que yo andaba con un amante, porque yo todavía no llevaba Biblia. No tenía para comprarme una Biblia. En aquel entonces mi condición económica no estaba como hoy en día. Mas sin embargo yo le servía al Señor. Lo que predicaba el pastor me lo llevaba en la mente, lo bajaba al corazón y me alimentaba de ello cada semana. Y cuando le cae parálisis facial al niño, yo me estaba arreglando para irme a la iglesia y me dice: ¿te puedo acompañar a la iglesia? Le digo: vamos, mi amor, vamos, yo te estoy esperando. Se arregló, llegamos a la iglesia. Cuando estaba en la puerta de la iglesia, yo no sabía lo que ella había dicho o le había dicho al Señor. Pero en la puerta de la iglesia le dijo: si tú me sanas a mi hijo, yo te sirvo. Mira, amado, el pastor predicó un mensaje tan bonito. Ella no pasó al altar. De momento se sale. Y el pastor me dice: hermano Valencia, ¿dónde está tu esposa? Vi que vino contigo, pero ¿dónde está? Le digo: ya se salió. Me dice: dile que venga, por favor, vamos a orar por la criatura. Mira, amado, cuando mi esposa viene con el niño, vuelve y le repite: si tú me sanas a mi hijo, yo te prometo que te sirvo. Cuando le pone al niño en los brazos del pastor, el pastor hace una oración tan sencilla, se lo entrega para atrás. Cuando ella le da la espalda al pastor y comienza a salir para afuera, Dios le hace el milagro en sus propios ojos. Porque no hay nada que tú le pidas a Dios que Él no lo haga por ti. Estábamos al borde de la separación. Dios le hace el milagro. Ella ve el milagro en sus propios ojos, cómo Dios le arregla la cara, el ojo, le pone todo en lugares estables porque se le paralizaba toda la mitad del cuerpo. Y cuando Dios le hace el milagro, ahora sí el grande problema: le tengo que servir al Señor. Damas y caballeros, estábamos al borde de la separación. Esa misma noche se acerca conmigo y me dice: mi amor, perdóname porque te estaba haciendo mucho daño. Yo le dije: no, perdóneme usted a mí. Yo soy la persona que le hice mucho daño a usted. ¿Sabe qué? Nos reconciliamos, dormimos juntos otra vez. Y fue la luna de miel más maravillosa de toda nuestra historia. Porque cuando Dios hace algo, lo hace perfecto, con lujo de detalles. Cuando el matrimonio está al borde de la separación y hay alguien que clama, alguien que gime a la presencia de Dios, Dios restaura los hogares y las familias, los vuelve a unir. Y hermano, ese matrimonio viene a ser de más éxito, con más fuerza, luchan juntos porque la obra del Señor es perfecta. El evangelio es el poder de Dios que toma la vida de un hombre, la vida de una mujer, que se lleva la vida cometiendo errores, fracasos, tropiezos, y transforma a la persona. Escuche esto. Hay personas que dicen: Señor, he cometido tantos errores, tantos tropiezos, llevo tantos fracasos en la vida, Señor, ya no puedo más.
Y cuando la persona le dice al Señor, ya no puedo más, ahí donde Dios obra. Porque cuando la persona en su arrogancia y en su soberbia dice, yo no necesito a Dios. Pero cuando se encuentra en un camino sin salida, con una pared enorme alta que no puede traspasar, en ese lugar dobla rodillas, póstrate delante de la presencia de nuestro Dios, clama a Él y te garantizo que verás la luz de un nuevo día para tu vida, para tu hogar y para tu familia. A su nombre. Dios es poderoso. Me agrada mucho el poder del evangelio. Toma la vida de una prostituta y la transforma en una persona digna y de respeto. Jesús se encontró con varias prostitutas en su ministerio. María Magdalena era una de ellas. Dice la Biblia que era tan indecente que le salieron 7 espíritus malignos de dentro de ella. Porque a veces nosotros juzgamos a las personas y dicen, es una prostituta, no tiene dignidad de mujer, no sirve para nada. Eso es lo que nosotros los humanos tenemos la tendencia a juzgar. Pero no nos preguntamos qué llevaría esa mujer a vivir esa vida. Porque hay cosas que pueden llevar a la persona a tomar caminos equivocados. Es como la persona que tiene vicios. Hay personas que dicen, desgraciado, es un vicioso, no tiene esperanza ya. En los ojos de nosotros decimos eso, pero en los ojos del Señor lo ve con ojos de amor y de misericordia. Y dice, ese que nadie da nada, yo he dado mi vida, mi sangre preciosa por él. Lo cambia, lo transforma y lo hace completamente diferente. Yo he visto prostitutas entregarse al Señor. Déselo fuerte, por favor. Un día hice un llamado, llega una prostituta que se entregó al Señor. Pasan 3 semanas y pide hablar conmigo. Y cuando pide hablar conmigo, yo le escucho todo lo que ella me está diciendo. Y de momento me dice, pastor, ¿le puedo dar un abrazo? Y yo le dije, claro que sí, mija, venga. Y la abracé con una mente y un corazón sano. Y me dice, ¿sabe por qué lo abrazo? Le digo, no, hija. Me dice, porque yo soy el tipo de mujer que me llegué a acostar con 100 hombres en una noche. Y eso es lo que hacen las prostitutas. La prostituta es la persona que se acuesta al menos en una noche, se puede acostar con 20 hombres. Y multiplíquelo de 20 hombres por 300. Es buena plata, ¿verdad? Porque la prostitución hoy en día es un negocio, es una profesión. En el tiempo de Jesús las prostitutas las agarraban y las mataban a pedradas. Hoy en día se publican en las páginas de internet, son profesión ya. Y hay prostitutas que no se acuestan con cualquiera, gobernadores, senadores, diputados, presidentes. Imagínense cuánto le paga un presidente. Bueno, pero ese no es asunto de nosotros, ¿verdad? Entonces seguimos acá. El evangelio es el poder de Dios que toma la vida de un drogadicto. Lo transforma, que no quedan secuelas del maldito vicio en esa persona. Lo limpia totalmente. Yo tuve una persona aquí que era un delincuente y un drogadicto a la misma vez. Cuando él caminaba, caminaba así como zombie. Sacaba la lengua y le hacía así. Cuando hice el llamado, ese zombie pasó al altar. Y pasó. Porque los drogadictos que inhalan la cocaína por la nariz, le daña ciertas fibras de aquí de la nariz, de los vasos sanguíneos. Se los daña. Pero cuando hice el llamado, noté que este hombre era un drogadicto. Cuando pasa el tiempo, él viene y habla conmigo y me dice, pastor, yo llegué a inyectarme por la vena yugular de mi cuerpo. Saqué esta de aquí. Y me llegué a gastar $3,000 de cocaína o heroína también. Y yo le dije, pero ¿cómo estás vivo? Dice, pastor, no entiendo. Muchas las veces me pasé en sobredosis. Y mire, estoy vivo. Entonces entendí que el plan de Dios era perfecto para esa persona.
Porque Dios agarra a un drogadicto, le limpia todo el sistema en milésima de segundo así. De tal manera que hay personas que se entregan drogadictos o alcohólicos porque Dios arranca el maldito vicio de aquí del corazón. Vicios que los seres humanos no necesitan. Vicios que nuestros jóvenes comienzan a practicar. Papá, no seas ingenuo. Mamá, no seas ingenua. Tu hija, tu hijo, la droga le está llamando la atención. Ora mucho por ellos. No te pases de ingenua que me digas como aquella madre que me dijo, yo conozco a mi hija no es capaz de hacer eso. Tu hija es capaz de hacer eso y mucho más. No seamos ingenuos. Cuando yo le digo esto, se lo digo en el amor del Señor. Las drogas, hermano, coquetean con nuestros jóvenes. Y hay jóvenes que hoy por hoy comienzan con la marihuana. Yo no sé en qué cabeza cabe. Yo fui joven también. Y cuando yo llegué tenía 19 años. Conocí personas que distribuían la droga, la cocaína, la marihuana, la heroína. Pero ¿sabe qué? Me la cortaban a mí. Pero una persona de mente madura no tiene la capacidad de caer tan bajo. Había uno de ellos que me ofrecía trabajo para vender droga. Y yo le dije, si yo voy a dedicarme a vender droga, yo te quito el negocio a ti. No trabajo para ti. Porque una persona que trabaja para otros es ignorante. Estás haciendo rico a otro exponiendo tu propia vida. Y le dije, no voy a trabajar para ti. Y con una pistola en la cintura. Y le dije, no tengo ganas de trabajar para ti. Pues te vas a usar esa droga. Y yo le dije, a la fuerza ni la comida. Porque usted tiene que tener capacidad mental para no caer ni en la marihuana, ni en la cocaína, ni en la heroína, en ninguna droga. Hoy en día las drogas que están saliendo son las más mortales. Por eso cuídese, amado, ore por sus hijos. No vaya a pensar que sus hijos no son capaces de usar droga. Algunos de ellos están usando ya. A su nombre. Quiero decirte que el poderoso evangelio de Dios tiene poder para transformarte hoy a ti. Pero tú le tienes que dar la oportunidad al Señor. Si nosotros no le damos la oportunidad al Señor, seguiremos igual y cada vez seguiremos de mal en peor. Pero Dios tiene el poder de cambiarte hoy a ti. Por favor, dale la oportunidad. Quiero decirle que desde 2020 años, el evangelio no ha perdido nada de su antiguo poder. Es tan poderoso que hoy en día Dios puede darte salvación. El evangelio es poderoso para vencer todos los obstáculos de la vida, para romper todas las barreras que se te presenten. El evangelio tiene el poder para eso. El pecado no es un obstáculo. Hay personas que me han dicho a mí, pastor, es que pero caí tan bajo en el pecado. Y yo le digo, ¿qué tan bajo pudiste haber caído que Dios no te pueda sacar? Porque a veces la gente trata de causarle lástima a los predicadores. No, yo no tengo lástima por nadie. Yo amo a las personas como Dios ama a las personas. Pero si le tengo que decir la verdad, se la digo la verdad. Porque soy llamado para decir la verdad del evangelio, aunque le duela a mucha gente. Porque las verdades del evangelio nos incomodan a nosotros. Pero ¿sabe qué? Al final de cuentas, si las escuchamos, las examinamos y las ponemos en práctica, tienen el poder para cambiarnos nuestra mente y nuestro corazón. Dele fuerte el aplauso al Señor, por favor. El pecado no es un obstáculo, ya que en los extremos de desesperanza del ser humano, en la degradación del ser humano, el poderoso evangelio florece, porque lleva consigo la abundante gracia de Dios. La Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entre más el ser humano se embarra en el pecado, la mano de un Dios santo y poderoso lo saca del fango y lo pone con los príncipes de su pueblo. Porque para Dios no hay nada imposible. El poder del evangelio agarra una persona desahuciada por la medicina,
desahuciada por la ciencia. Un día me trajeron una mujer que médicamente ya no le quedaba esperanza de vida. La ciencia le dijo a ella: tienes 3 meses de vida. Cuando llega conmigo, me dice: pastor, necesitamos ayuda. Nos dijeron que usted nos puede ayudar. Y yo me sonreí y le dije: yo no los puedo ayudar, pero le voy a presentar al ser más maravilloso, que es el dueño del poder. Les hablé de Jesús y le dije: váyanse para su casa y en el camino Dios va a hacer algo. Se me queda viendo el esposo así medio raro, como queriendo decir: ¿y este hombre qué se cree? No voy a orar por mi esposa. Se quedó con las ganas de decírmelo, pero se fue. Y mientras él iba en el camino, el flujo de sangre se le detuvo. A la media hora me llama y me dice: pastor, se le paró. Y le digo: ¿qué se le paró? Y como era de esas personas que son de allá de rancho, que hablar de estas cosas es un tabú para ellos, le dije: oh, se le paró el flujo de sangre. No te preocupes, es el poder de Dios que le paró el flujo de sangre. Y la mujer que le habían dado 3 meses de vida, hoy en día han corrido 7 años y tiene una hermosa niña y son muy felices los dos. Eso es lo que hace el poderoso evangelio del Señor. Termino con estas palabras. El evangelio funciona en todo lugar. El evangelio ha sido predicado en todos los continentes de la tierra, en todas las condiciones sociales, culturales o económicas. Siempre fusiona el poderoso evangelio. Siempre produce el mismo fruto. Despeja y vence las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Rompe y liberta las vidas que están en ataduras. Liberta a los cautivos de su pecado y les imparte paz y libertad. Damas y caballeros, Dios es inmensamente rico, que no nos vende nada de lo que hemos hablado. De tal manera que aún los ricos, lastimosamente, son tan pobres que ni siquiera pueden comprar lo que nosotros tenemos. Mire que los ricos ofrendan cantidades fuertes a las iglesias, pensando que están comprando su salvación y el perdón de sus pecados. Incluso hay familias, hay personas que no tienen herederos, que le dejan toda su riqueza a la iglesia, pensando que de esa manera van a entrar al reino de los cielos. Le pregunto a usted: ¿tuvo que pagar algo por lo que usted recibió? Porque yo no tuve que pagar nada. Al contrario, cada uno de nosotros fuimos bendecidos, porque lo único que hicimos es abrirle el corazón al Señor Jesús, invitarlo a que entrara al corazón y decirle que nos perdonara cada y todos nuestros pecados. Y desde ese momento nos puso paz en nuestro corazón. Yo recuerdo esa noche de la cual estoy hablando. A las 9:45 de la noche, cuando me levanté después de orar al Señor, sentía que caminaba como si fuera algodón la alfombra. Me sentía livianito como una pluma. Tuve una experiencia que me marcó a mí. Hace 30 años que le sirvo al Señor. Y hoy más que nunca que veo el cumplimiento de las profecías, que la venida del Señor se acerca, tengo más ánimo, más fuerza para seguirle predicando a la gente que el poderoso evangelio del Señor cambia, transforma y perdona la vida de una persona. Lo único que tenemos que hacer es darle la oportunidad. Y todo eso solamente es un regalo gratuito para todos nosotros, que lo obtenemos a través de la fe y por medio de la fe y nada más. Qué experiencia tan inolvidable.